¿Opción? Perfecto. Bruxismo. Bruxismo. El bruxismo, ¿sí?, produce inicialmente la pérdida del esmalte inicial. Lo hace perder automáticamente. ¿Y esto qué le genera a la pieza dentaria? ¿Mayor qué? Perfecto. Mayor flexibilidad. Mayor flexibilidad es lo mismo que decir incrementar la tensión en el esmalte. ¿Me va siguiendo, no? ¿No mezclé demasiado? ¿Se va entendiendo? Fíjese lo que pasa, por ejemplo, cuando pierde 2/3 del esmalte facial. ¿Qué es esto? Más bruxismo. Pero me interesa el tercero. ¿Cuándo se puede perder 3/3 del esmalte facial? Sí, siempre apareció la dentina. Pero ¿cuándo se expone tanto esmalte facial? Imagínense solamente ese esmalte facial. 3/3. Erosión. Perfecto. Perfecto. Generalmente es la acción química. Y esto es muy importante hoy día. Porque no quiero entrar porque es un tema largo, pero muy interesante. Hoy en día hay mucha acidez. ¿Sí? Si ustedes se fijan, van a ver la cantidad de dientes que están lesionados por la acción de los ácidos. Pero lo más interesante aún es entender lo siguiente. Esa acción ácida no viene tanto como la prensa de alguna manera lo dice por la dieta. No es tanto la dieta. Para que la dieta le haga efecto y rompa el efecto buffer de la saliva, usted tendría que tener un limón metido adentro de la boca durante 20 minutos. No puede tomar un vaso de jugo de naranja y que eso le produzca una acidez tan grande. ¿Por qué? Porque la saliva tiene efecto buffer, o sea, efectos compensatorios. No es tan débil. Sí podría tener un limón o un pomelo metido dentro de la boca durante 20 minutos, sí. No sé si han visto, hay gente, yo tengo pacientes que lo que hacen es cortan al medio y se lo mandan a rodajas. ¿No vieron nunca eso? Entonces ahí sí, efectivamente puede llegar a tener aplicación directa sin permitir el efecto buffer durante 20 minutos. Pero lo que generalmente sucede son los reflujos. Los reflujos gástricos. Argentina, inclusive, sabe que es uno de los países que más tiene en el mundo reflujo gástrico. El reflujo gástrico, eso sí es una bomba de tiempo. Porque le está tirando un pH ácido constantemente al sistema bucal. Por lo tanto, las cuestiones de acidez tienen que ser tomadas en cuenta cuando ven esos bruxismos muy violentos. Esos bruxismos donde la boca está destrozada y de repente son personas de 25 o 30 años. ¿Qué bruxismo? Ese no es solo la biomecánica, la presión. Ahí tienen factores agregados que están haciendo que la patología avance más rápido. Y uno de ellos es esto. Tengan en cuenta lo de la acidez porque la tienen que controlar antes de empezar los tratamientos. Si no, les va a generar muchísimos problemas. Sobre todo la cerámica feldespática de revestimiento. Seguimos. ¿Qué puede producir entonces la pérdida de tejido adamantino? O sea, si nosotros tenemos y estamos empezando a entender que la pérdida de tejido adamantino me va a traer ¿qué problema? Fracturas. Fracturas. Ok, están diciendo todo lo mismo, perfecto. Pero ¿cómo se ve clínicamente? Una fisura. Perfecto. ¿En qué casos se ve? Casos de bruxismo. ¿Sí? Casos de bruxismo, típico problema. Y fíjense qué común que es empezar a ver esto. ¿Ven esto? ¿Qué son? Fisuras. Para ver fisuras, lo que tienen que hacer es siéntanlo al paciente en el sillón y pónganle la luz de costado. ¿Le hicieron alguna vez eso? No le pongan la luz de frente, pongan la luz de costado, porque la luz golpea contra la fisura. Y se ven 34.000 fisuras. El paciente, si usted le costado, se asusta. Se da cuenta mucho más viendo las fisuras de lo que es el bruxismo, de lo que es la pérdida de ¿qué? De rigidez. Esa pieza está perdiendo rigidez porque está perdiendo esmalte. Y si pierde rigidez, ¿quién empieza a ganar? La flexibilidad de la dentina. Y si empieza a flexionarse, ¿qué le empieza a pasar a ese vidrio? Se empieza a tensionar, se empieza a agrietar
Pero ¿por qué no se desprende todo en fragmentos? Perfecto. Por el límite de ambiental. ¿Entendió todo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál era la pregunta inicial? La pregunta inicial es, ¿hago un compósito o una canilla? O sea, ¿hago un compósito o una rígida? ¿Sí? No se olviden de la pregunta, porque en realidad estamos viajando por todos lados para ver eso. Caso extraño, interesante también, lesiones de abfracción, raras, ubicadas muy arriba, es porque los ejes se producen más arriba en este caso. ¿Sí? Bueno, para otro día analizaremos todo el tema del pH. De nuevo, el tema del pH es un tema grave que avanza violentamente y que suele verse asociado a otras patologías. Por ejemplo, el bruxismo. Por eso no trabajan solas. Pero cuando ven estos dientes aplanados, ¿lo han visto estos dientes aplanados? Parece de una persona mayor, con un brillo muy plano, muy amarillos, es porque ahí hay acidez sí, o recontra. Entonces, cuando yo veo estos indicadores de pérdida de rigidez, me pongo a pensar lo siguiente: ¿qué material es el ideal para reemplazar al tejido que está perdido? Esto es la biomimética. La biomimética, ya uno escuchó hablar de esa palabra, se dedica justamente a estudiar de alguna manera cuáles son los materiales creados por el hombre que mejor se emulan con los creados por la naturaleza. Esto es una forma de entender la odontología. Entonces, si yo perdí esmalte por acción de bruxismo, por descenso del pH o cualquier cosa que sea, ¿cuál es el mejor material? La cerámica feldespática presenta un módulo de elasticidad muy semejante al del esmalte, al igual que lo hace el composite con la dentina. O sea, elegimos materiales por propiedades biomecánicas. ¿Por qué? Porque los problemas son mecánicos, no son problemas estéticos de lo que estamos hablando. Ya vimos que la elección entre un compo y una cerámica no es estético, no es biológico ni siquiera funcional, es mecánico. Por lo tanto, la selección del material es mecánica. Por eso, elijan cuando compren un composite nuevo, fíjense las propiedades biomecánicas que tiene. Esto es lo que hoy a nivel internacional está haciendo de la selección. Hay unos nuevos composites que cada vez tienen propiedades biomecánicas más semejantes al esmalte. Y si se parecen más al esmalte, entonces incluso podrían llegar a reemplazar la cerámica feldespática, porque usted no se tiene que casar con este cuadro. Es entender que el cuadro está hecho por el análisis mecánico individual de cada una de las propiedades, de los materiales. A mí no me interesa el material de restauración. A mí me interesa emular al material natural que se perdió, que se llama esmalte. ¿Se va entendiendo la idea? Esto es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa llamarse cerámica feldespática o disilicato de litio, como se llama. Yo lo que quiero es reemplazar lo que está. Entonces, vemos justamente cómo estos materiales serían los que idealmente deberían de reemplazar. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, con un diente facetado, ¿sí? A ver si aparecen las respuestas, que es lo que teníamos la duda. Aparece un diente facetado, con múltiples fisuras. ¿Qué hago? ¿Una carilla o un composite? ¿Qué perdió el diente? Rigidez. Si pierde rigidez, inicialmente se ven ¿qué cosas? ¿Qué signos se ven? Fisuras. Pero si uno lo deja avanzar, ¿en qué se puede consolidar? En una fractura. Y entonces esto es lo mismo que cuando hablábamos al principio de la ubicación de la terminación, según la estructura prima del esmalte. Lo que parece no conservador inicialmente es lo que realmente es conservador. Porque si yo tallaba 1A, esa conservación es relativa porque yo voy a perder los primas después sin soportar la mantilla. Si yo hago un composite porque quiero ser conservador, puedo terminar con la fractura de la pieza dentaria.
¿Se va entendiendo la historia? Entonces, yo le devuelvo al diente lo que quiero. Ahora, esto que acabo de decir, tómalo entre comillas, porque es del momento. Porque hoy los composites siguen teniendo módulos elásticos semejantes al de la dentina. Pero esté atento, porque la industria lo que está buscando es que se parezcan al esmalte. Y en el día en que se parezcan al esmalte, usted no siga de rutina diciendo dentina, composite, esmalte, cerámica feldspática, porque eso está mal. Porque eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que quiero buscar los materiales que tengan estas propiedades. Hoy son estos. Mañana, no sé, ¿se entendió esto, no? No es una rutina. ¿Ok? Pero dice, pone la balanza, dice no, por los costos le voy a hacer un composite. En los bordes iniciales sucesivos inferiores. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Por qué? Porque los composites cada vez van devolviendo más rigidez. Y usted lo que no tiene que ser nunca es fanático. Pero sí estar atento. Yo lo puedo negociar en los 4 incisivos inferiores. Pero donde no lo voy a negociar es en donde. En los caninos. ¿Se entendió la diferencia? Porque los caninos me van a dar la desoclusión. Y si a mí se me pierde sustancia, comprometo después a todo el sector posterior que rehabilité. ¿Entiende? Por eso tiene que poner en la balanza qué es lo bueno y no. Y acá hay un punto que lo quiero aclarar porque es interesante, que es el coeficiente lineal de expansión térmica. ¿Qué es esto y por qué es importante de entender? Esto lo que significa es básicamente que, frente a diferentes cambios de temperatura, los materiales sufren cambios dimensionales, cambios de volumen. ¿Sí? Bien. Quiere decir de todo esto que el que más cambio de volumen sufre es el composite. ¿No es cierto? Ahora imagínense, usted hace una base de composite. Arriba le hace una canilla. Esto es muy típico. Por ejemplo, tengo una clase 3. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte lo vamos a meter con clínica, van a ver clínica. ¿Sí? Pero tiene una clase 3, por ejemplo, ¿sí? Y el composite quedó bonita, está perfectamente hecho y le va a hacer una canilla. Pero la canilla solo hace vestibular. ¿Para qué se va a meter por proximal? ¿Sí?